Ok, voy a quitar mis audífonos. Ok, ¿así se escucha? No, creo que mejor con audífonos. Ok. ¿Listo? Voy a quitar mis audífonos. Perdón, pero hay algunas fallas técnicas. Perdón, pero hay algunas fallas técnicas. Ok. Ok, muy bien. Disculpen las fallas técnicas. Vamos a continuar. Bien, entonces, bueno, vamos a entender un poquito qué es lo que ha sucedido con nosotros a través de lo que ha sucedido desde que estamos nosotros con esto de la pandemia. Pues bueno, vamos a entender nosotros y vamos a analizar un poquito que vamos a continuar. La pandemia como una propagación mundial de una nueva enfermedad, cuando nosotros nos enfrentamos ante algo nuevo, por supuesto que causa miedo, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a interpretar como una situación peligrosa, lo vamos a interpretar como amenaza. Nos vamos a encontrar directamente con nuestra vulnerabilidad. Esto es muy importante, que al momento en que nosotros escuchamos la palabra pandemia, por supuesto que en ese momento nos sentimos vulnerables, porque nuestra seguridad física, emocional, espiritual, económica y hasta social se está viendo amenazada. Entonces, por supuesto que nosotros entramos en un cambio radical de nuestro estilo de vida y por supuesto que esto tiene impacto en nuestros hábitos. Por lo tanto, la sintomatología, la parte ansiosa va a incrementar y va a afectar a nuestra salud mental. Nos dice la OMS en el 2016 que la amenaza a la seguridad del funcionamiento normal del individuo y su comunidad se expresa en más del 80% de las personas, con un incremento de síntomas que podría afectar su salud mental, como la angustia, el miedo e incluso el pánico y el terror. Entonces nosotros lo notamos, por ejemplo, yo lo noto mucho en consulta, que sí, por supuesto, se han acercado mucho a solicitarme cómo manejar el miedo, cómo manejar la ansiedad que están sufriendo muchas personas, y por supuesto que también tú lo vas a notar con tus seres queridos, aquellas personas que están muy cerca de ti, que a lo mejor notas ciertas cuestiones como complejas que antes de la pandemia a lo mejor no experimentaba y que ahora pues puedes notar. Y pues bueno, vamos a entrar directamente con lo que es el impacto psicológico. Y aquí vamos a entender varias cosas. ¿Qué es lo que nosotros experimentamos de manera inmediata cuando nos dijeron que ya estábamos en una pandemia, que esto ya iba a llegar a nuestro país y que empezáramos a tomar medidas? Pues no, pues por supuesto vamos a iniciar con un impacto de sorpresa, ¿no? Nos invade como un sentimiento de desconcierto, nos invade lo inesperado, y entonces esto causa en nosotros, por supuesto, inseguridad, esta sensación de desamparo, una sensación como de indefensión, que nos lleva a sentirnos impotentes, sin la posibilidad de poder hacer algo. Es algo que afecta a todos y que todos estamos sensibles a poder experimentarlo. Por supuesto que viene una parte muy importante que es el miedo, y aquí entra mucho, primero de entrada, miedo al contagio propio, también viene el miedo al contagio de nuestros seres queridos, y también entra mucho esta parte del miedo a no tener un acceso de calidad al sistema de salud o incluso no tener acceso a ese sistema. Y de pronto también podemos nosotros experimentar que hay pues miedo al futuro, ¿no? Esto nos causa incertidumbre. Dentro de este impacto psicológico está la incertidumbre. Esta incertidumbre se manifiesta por
por esta parte de falta de sentido del tiempo. No sé si te ha pasado que en algún momento ya no sabes si es viernes, si es sábado, si es domingo, porque todos los días ya son muy similares, muy similares. Parece ser que el tiempo se detuvo, ajá, a lo mejor algunos lo pueden experimentar como que el tiempo va muy lento. Uh-huh. También otro punto importante de la incertidumbre es que no sabemos qué nos depara el futuro. Por supuesto, eso causa inseguridad en nosotros. Y hay un desconocimiento de lo que sucederá después. ¿Cuándo terminará esto? ¿Habrá un tratamiento que pueda darnos la certeza de que tendremos la cura, ¿no? Y entonces esta incertidumbre va a incrementar, obviamente, cuando nosotros nos expongamos a noticias, sobre todo aquellas noticias que son falsas, que son alarmistas, amarillistas. Uh-huh. Entonces, es importante que podamos recurrir a fuentes confiables. Otro impacto importante es el enojo y la irritabilidad. A lo mejor tú lo vas a estar notando, que tenemos esta dificultad para poder controlar nuestros impulsos, ¿no? Y esto de estar irritables puede ser estar irritables con la vida, irritables con el gobierno, estar irritables con nuestro trabajo, con nuestros jefes, con nuestra familia incluso, ¿no? Y uno de los más importantes es que experimentamos ansiedad. ¿Qué es esto de la ansiedad? Pues es un estado que nos pone en alerta, activa nuestro sistema de alarma cerebral y entonces comienza a haber muchas preocupaciones, comienza a fluir mucho esta parte de la hipocondria, ¿no? De sentir que ya tengo la enfermedad y entonces yo empezar a somatizar un poco en cuestión a me duele la cabeza, a me duele la garganta, ¿no? Incluso nos preocupamos demasiado cuando estamos teniendo uno de estos síntomas, por muy mínimo que sea. Entonces, esto nos lleva a una hipervigilancia obsesiva de los síntomas de la enfermedad. Y por supuesto que también la ansiedad nos va a causar dificultades en la concentración, es decir, que no nos va a permitir concentrarnos en lo realmente importante. ¿De acuerdo? Entonces, esto también, la ansiedad nos ha llevado a muchos, y me atrevo a decir a la mayoría de las personas, a situaciones de insomnio. Ha sido difícil poder conciliar el sueño, incluso nuestros ciclos de sueño han cambiado. Hay personas que se duermen muy tarde y se levantan muy tarde, y por más que intentan recuperar sus ciclos de sueño normales, ha sido como difícil. Uh-huh. Entonces, estas manifestaciones, fíjate, de impacto psicológico, nosotros las estamos viviendo a nivel individual, pero también las estamos viviendo a nivel colectivo. Uh-huh. Por ahí tuvimos y vimos en algunas noticias que había gente que hacía compras de pánico, ¿no? Por este estrés que causó la noticia de que teníamos que empezar con un confinamiento. Y bueno, por supuesto que todo este impacto psicológico no estábamos preparados, no estábamos preparados, de hecho, para poder hacerle frente. Uh-huh. Y pues por supuesto que es un gran desafío en este momento. Entonces, fíjate, todo este impacto psicológico, ¿cómo crees que lo debemos manejar? Por supuesto que cada uno de nosotros lo manejamos de diferente forma, lo estamos enfrentando de diferente manera. Los niños, desde su etapa, por supuesto que necesitan de nuestra ayuda para poder entender todos estos cambios emocionales, todo esto que ellos también están viviendo. Nuestros adolescentes, por supuesto que también tendrán ahí algunas cuestiones muy particulares, como también nuestros abuelitos, las personas de la tercera edad, por supuesto que también estarán viviendo esto de manera más intensa. Es por eso que se considera que son el grupo vulnerable. Entonces, ¿qué viene después de este impacto psicológico? Por supuesto que vienen los efectos psicológicos del estar encerrados. Después de que ya estamos expuestos, que estamos vulnerables emocionalmente, psicológicamente, pues por supuesto que en nuestro contexto familiar, en donde nos estamos desarrollando en este momento, los que están trabajando, van a tener consecuencias, va a haber consecuencias por este aislamiento, porque repito, no estábamos acostumbrados a este estilo de vida que cambió de manera abrupta y radical. ¿Qué efectos psicológicos se vienen? Pues de entrada, el estrés agudo.
una ansiedad por encierro. Si al inicio de la contingencia era un cierto nivel de ansiedad, a lo mejor un poco leve, es muy probable que en algunas personas esto se pueda agudizar. Y es aquí donde vienen los cambios de humor, donde las reacciones emocionales empiezan a ser desajustadas. Hay crisis emocionales, por supuesto. Y una de las cuestiones más importantes de la ansiedad es toda esta parte somática que experimentamos con esta ansiedad, con esta parte de inseguridad que sentimos y con esta parte de sentirnos amenazados. ¿Qué podemos experimentar? Pues bueno, tensión muscular, pensamientos irracionales e intrusivos que nos llevan hacia lo catastrófico, hacia pensar, hacia las situaciones como peores que nos van a suceder en el futuro. Vemos un futuro negativo, por ejemplo, esos pensamientos que yo te digo intrusivos, pues nos atacan constantemente. Hay intranquilidad, lo vamos a vivir con mucha inquietud. Por supuesto que vienen las preocupaciones excesivas y estos síntomas somáticos de los que te hablo, como sudoración, ritmo cardíaco rápido, una presión en el pecho, mareo, sentir que te falta el aire, dolores de cabeza, ¿no? Entonces, es muy importante que si tú identificas que alguien de tu familia está ya en un nivel de ansiedad o estrés muy agudo, porque ya sus reacciones emocionales y sus pensamientos los llevan ya a situaciones desajustadas, es importante que a lo mejor pueda buscar ayuda. Otro punto importante, como un efecto de este confinamiento, de este encierro, pues tenemos lo que llamamos adormecimiento. ¿Qué significa esto? Que podemos empezar a experimentar tristeza, podemos experimentar desgano, y esto nos lleva a una actividad de mucha pasividad, una actitud de no hacer nada, de dejarme caer, por así decirlo, y nos lleva mucho a la desesperanza, ¿no? A esta falta de vitalidad y de disconfort, y que si no tenemos cuidado con esto y no ayudamos a quienes lo están experimentando, por supuesto que los puede llevar ya a una depresión. Entonces, fíjate, no quiere decir que todos vayan a experimentar esto, pero de alguna u otra forma algunos van a experimentar algunas de estas cuestiones. Otro punto importante como consecuencia de este encierro, pues a muchas personas les pega como la soledad. Ajá, vamos a notarlo en aquellas personas que de pronto se retraen, que de pronto ya no hablan demasiado con nosotros, que tienen falta de contacto, incluso a través de los medios electrónicos, ya no tienen este interés por conectarse con los demás, incluso, y a lo mejor hasta incluso pueden refugiarse en ver televisión, en videojuegos, en encerrarse en otro mundo, ¿no? Porque muy probablemente este sentimiento de soledad los lleve a buscar ese refugio en otras situaciones. Este retraimiento social y esta falta de contacto es importante que tú sepas que no es natural. Ajá, no es natural. Probablemente sea normal que en algún momento sientas soledad, pero no va a ser natural que una persona se aísle, que una persona corte de contacto con los demás, ajá, o que disminuya de manera significativa. Es por eso tan importante que pongamos atención. Otro punto que también debemos de prestarle la importancia necesaria es esta parte de la violencia intrafamiliar. Yo cuando inició toda esta parte de la contingencia pensaba que estar en la familia era un lugar seguro. Y seguramente para muchos de nosotros lo es así. Estar dentro de la familia es nuestro lugar seguro. Pero hay muchísimas personas que no gozan de esta seguridad en su núcleo familiar. Y entonces, este confinamiento, por supuesto, experimentando todas estas cuestiones psicológicas, todo este malestar psicológico, por supuesto que va a detonar en muchas familias lo que es la violencia. Es muy importante
que si identificamos que alguien se está volviendo violento o que una persona cercana a nosotros está experimentando violencia o incluso tú en tu familia, busques ayuda. Busques ayuda de manera inmediata y que puedas salir de ese lugar. Estoy segura que habrá alguien que pueda recibirte con gusto en su casa. Y bueno, también algo que vamos a notar y probablemente ya estemos identificando es el incremento en el consumo de alcohol, en el consumo de tabaco y otras sustancias psicoactivas, ¿de acuerdo? Esto generalmente ocurre como una fuga al no saber reaccionar, al no saber qué hacer ante esta situación, al querer olvidarse probablemente de la realidad que a lo mejor no es muy bonita en este momento. Entonces, por supuesto que habrá personas que recurran a este tipo de cuestiones. Uh-huh. Es bien importante que podamos estar alerta a estos signos que nos van a hacer saber que algo ya no anda bien y que es necesario poder hablar con alguien, buscar atención psicológica. Ahorita se ha dado mucho esta parte de la psicoterapia en línea. Hay muchas líneas de ayuda en el gobierno o de instituciones, asociaciones que brindan ayuda gratuita y que yo creo que será importante que se pueda recurrir. Y pues bueno, lo que nos compete total y completamente es qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental en estos momentos, porque sí, por supuesto, la economía se va a ver afectada, por supuesto que la sociedad se va a ver afectada, pero nuestra salud mental está siendo afectada. Y algo que estaba escuchando la semana pasada es que una ponente escuchaba una plática justamente como de ansiedad. Ella compartía con nosotros que recuperar nuestro estilo de vida normal va a ser muy difícil. Recuperar nuestros hábitos normales iba a costar muchísimo tiempo, incluso ya lo preveía, incluso para hasta el año que viene, ¿no? Y entonces aquí nos vamos a encontrar con estos factores protectores. ¿Qué significa esto? Que estamos ante un gran desafío, un desafío de adaptarnos de forma creativa y positiva ante esta situación. ¿Y por qué me atrevo a decir de forma creativa y positiva? Porque tenemos que entonces salir de nosotros mismos, enfrentar nuestros miedos, nuestros temores y entonces tratar de adaptarnos a esta nueva situación. Y es aquí donde entra nuestra parte resiliente, una palabra muy importante que es la resiliencia. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra salud mental intentando ser resilientes? ¿Qué significa esto? Que tenemos que movilizar nuestros propios recursos internos para poder hacer frente a estas situaciones que estamos enfrentando. Porque la forma en la que nosotros respondamos a esta situación, en la medida en la que nosotros respondamos a esta situación, impactará, fíjate bien, en las siguientes 5 generaciones. Entonces depende de ti y de mí que podamos responder de forma creativa y positiva. ¿Qué es responder de forma creativa y positiva? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en Italia, donde la gente sale a los balcones a cantar, ¿no? Donde en algún momento, en algunos otros países, a tal hora, por ejemplo, veía en España, creo que a las 8 de la noche, lo que hacen es hacer un aplauso y poner música para todo el personal de salud. Hay personas que están aprovechando su tiempo en casa para poder aprender algo nuevo, ¿no? Eso es responder de manera positiva y creativa. Entonces, ¿qué me va a permitir a mí poder cuidar mi salud mental? Pues bueno, actitudes y comportamientos que me van a ayudar. ¿Cuáles son estos comportamientos y actitudes? De entrada, primero reconocer la magnitud de la situación. Hoy estaba escuchando una noticia, hoy 2 de mayo, donde incurrieron en un hospital de Catepec, si no me equivoco, y entonces empezaron a decir que el COVID no existía, que estaban inyectándoles una sustancia letal y entonces se metieron a ver los cadáveres y a sacarlos y bueno, una onda terrible, ¿no?
Creo que lo importante aquí es reconocer la magnitud de la situación. Si está sucediendo algo, si está pasando algo importante y que requiere de nosotros, no de algunos, requiere de todos. Y entonces aquí en reconocer la magnitud de la situación incluye que podamos tomar todas las medidas que nuestros gobiernos nos están pidiendo, todas aquellas medidas que nos ayudan a salvaguardarnos, a ayudar para que la situación sea menos catastrófica. El lavado de manos, el distanciamiento, la sana distancia, el estar en casa, en salir solamente para lo necesario, el que solamente una persona de casa pueda salir, el uso de cubrebocas en centros comerciales, no visitar a lo mejor a las personas mayores, evitar que los niños salgan también, ¿no? Eso es importante. De entrada, eso es importante. Segundo comportamiento que te va a ayudar a salvaguardar tu salud mental, por supuesto que está en mantener rutinas. Y esto es bien difícil. Yo conozco a mucha gente a mi alrededor, incluso a mis pacientes les ha costado mucho trabajo mantener estas rutinas, mantener un cronograma, un plan, no riguroso, sí un plan flexible, por supuesto, pero de lo que pueden hacer en el día. Es decir, conservar en qué momento te levantas, en qué momento te duermes, tus horas de alimentación, tu actividad física es muy importante, ¿no? Que dentro de estas rutinas puedas meter el tiempo libre, el descanso, el contacto con los demás. Eso va a ser muy importante. Aquí hay dos palabras que quiero compartirte. La primera es que lleves tu caos al orden. Si nosotros en esta contingencia nos damos el privilegio de tener todo desordenado. ¿A qué me refiero? A la casa, a mi vida emocional, a mis horarios, a mis comidas, a mi alimentación. Si yo lo mantengo en desorden, por supuesto que esto va a ser muchísimo más difícil. En este momento es cuando más necesitamos tener un orden en nuestras vidas. Por eso es tan importante que podamos organizar nuestro día y dedicar ciertos tiempos a actividades placenteras. Otro punto muy importante es hacer contacto con tus seres queridos. Yo te invito a que conectes con ellos todos los días, que te conectes por lo menos de 10 a 15 minutos con ellos y no solamente según cómo estás, bien, vaya, adiós, ¿no? Sino que se atrevan a ir más allá, que puedas hablar con tus amigos, que puedas hablar con tus compañeros del trabajo, incluso con tu familia, aquella a la que extrañas. Ahorita ya los medios digitales nos permiten estar cerca. Y estar en contacto y conectar con los otros nos ayudará a sentirnos aliviados, acompañados, nos hará sentir que esto no lo estamos viviendo solos. ¿De acuerdo? Y un punto también muy importante es no sobreinformarnos. No sobreinformarnos. ¿Qué significa esto? Que solamente dediques media hora por mucho a ver noticias o informarte acerca de lo que está sucediendo. Sobre todo que sean fuentes confiables. De pronto estamos en Facebook, de pronto estamos en la web viendo cualquier cosa y nos podemos encontrar con noticias amarillistas, perdón, que nos pueden hacer caer justamente en crisis de ansiedad, de pánico. Es muy importante que cuides lo que lees, lo que ves, y sobre todo que te informes en fuentes confiables. Otra condición importante que te va a ayudar mucho es que te dediques en la medida de tus posibilidades a hacer conductas prosociales, ¿no? De pronto a lo mejor que puedas ayudar a alguien a través de una transferencia de dinero, una transferencia interbancaria, a alguien que a lo mejor la está pasando mal, que puedas mandarles o hacerles un detallito a tus seres queridos dentro de la casa, que puedas estar ayudando en la donación de despensa, este tipo de cuestiones que generan empatía, que nos hacen ser empáticos y bondadosos, compasivos con los demás, nos van a ayudar mucho. Yo te invito a que busques, hay muchas asociaciones que están haciendo algo en este momento para ayudar a quienes en este momento más lo necesitan. Y me voy a un punto súper importante, y aquí viene un tip padrísimo, es realiza actividades gratificantes. Ajá.
Selecciona qué es lo que te gusta hacer, selecciona esas actividades que te generan placer, no sé, leer, escuchar música, eh, cantar, pintar, dibujar, hacer videos, lo que tú quieras, pero que te genere placer y entonces realízalas. Dedica cierto tiempo en tu día para poder realizarlas. Aquí también es bien importante que busquen esas actividades que como familia puedan realizar. No solamente eres tú. Es muy importante, yo les he dicho mucho con quienes he tenido contacto últimamente, es sal de ti mismo y conéctate con el otro. Ajá, eso es muy, muy importante. Conéctate con el otro. Realiza aquello que te gusta. Siguiente punto son los autocuidados. ¿Qué significa esto? Que yo pueda realmente trabajar en que mi salud, física, mi salud mental, incluso mi salud espiritual se mantengan bien. ¿Qué son los autocuidados? Pues que yo pueda alimentarme sanamente, que evite comer en la medida de lo posible alimentos muy procesados, comida chatarra que nosotros le llamamos, que podamos evitar mucho contacto con aparatos o dispositivos móviles, ¿no? Que nos quitan la atención de nuestra familia, que podamos dormir nuestras 6, 8 horas, ¿no? Ahorita tenemos la posibilidad de poder dormir más, hay que aprovecharlo. Ajá. El dormir bien beneficia muchísimo porque es reparación del cuerpo. Cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo se repara. Entonces es muy importante que podamos hacerlo. Es también igual de importante que antes de que te vayas a dormir, por lo menos media hora antes, dejes de ver, perdón, series, películas, Facebook, redes sociales, lo que sea. Ajá, porque eso va a sobreestimular tu cerebro y entonces va a hacer que no tengas un sueño reparador. Otro punto importante es que si tú eres una persona de fe, eres una persona que cuida su espíritu, pues bueno, puedas dedicar cuestiones a lo mejor a la oración, a la meditación. Eso es autocuidado espiritual. Y también que puedas dedicar tiempos para actividad física. De pronto puedes encontrar en redes tutoriales de Zumba, de rutinas fitness. Todo eso te va a ayudar. Y por supuesto, que no estés todo el día a lo mejor en pijama. Es muy importante que te vistas de manera regular, como si fueras al trabajo, como si fueras a la escuela, y que tú mismo no caigas y no te dejes, no te dejes en el descuido personal. Eso también va a ser fundamental. Otro punto importante es la gestión emocional. De entrada, que reconozcas, identifiques tus emociones y que después hagas lo posible por controlar esas emociones, que entiendas, que seas flexible contigo mismo y que tengas la posibilidad y esta creatividad de poder gestionar esas emociones, tanto la tristeza como el enojo, como el miedo, que lo puedas plasmar a lo mejor en un diario, en una hoja, en un dibujo, que lo puedas platicar con alguien. Eso es gestión emocional. No te quedes con tus emociones. Las emociones no son malas, no son dañinas. Son dañinas cuando no podemos manejarlas, son dañinas cuando no tenemos el control de ellas. Por eso yo te invito a que si en algún momento te sientes sobrepasado emocionalmente, sobrecargado emocionalmente, busques ayuda. Te digo, hay líneas gratuitas de atención psicológica o habla con tu mejor amigo, con una persona a quien le tengas mucha confianza, incluso con tu familia. Y ya casi para terminar y para cerrar, pues la meditación y la relajación. Está comprobado científicamente que la meditación y los ejercicios de relajación ayudan mucho a generar una mente positiva, a encontrarnos con emociones de serenidad, de calma, tan necesarias en estos momentos. De verdad, es necesaria una actitud serena, una actitud positiva, una actitud de tranquilidad ante esta situación, una actitud de esperanza. ¿Cómo podemos encontrarla? A través de la meditación y a través de la relajación. Podemos encontrar también en la web, incluso hay aplicaciones que nos ayudan con pequeñas sesiones guiadas de meditación, de relajación. Dedica un tiempo para ello. Y finalmente, pues la planificación de actividades. Esto va a ser muy importante que destines
durante el día ciertas actividades que no te permitan sentirte que a lo mejor no fue un día productivo. Esa sensación de pensar, ahí no hice nada, qué terrible, esa sensación de decir todo el día me la pasé flojo, hasta la cabeza me duele. Bueno, evitémosla planificando nuestras actividades. Por supuesto que no queremos nada riguroso, repito, sino cuestiones más flexibles. Sé flexible, trata de tener actividades variadas, trata de innovar un poquito en lo que haces, aprende una nueva receta, ponte a cocinar, aprende algo nuevo, toca un instrumento. Digo, hay muchísimas posibilidades. Recuerda, tenemos que afrontar estas situaciones de manera creativa y de manera positiva. Bien, pues estas son las referencias bibliográficas a las cuales yo pude acceder. Ojalá que las puedas revisar. Hay mucha información, te digo, en la red acerca de estas cuestiones, sobre todo de salud mental. Ojalá que lo puedas hacer. Y finalmente, pues están mis redes sociales, donde puedes acercarte con mucho gusto para buscar ayuda, para buscar un poco de, a lo mejor, de atención. Si necesitas que alguien te escuche, ahí me puedes encontrar a través de un mensaje, te puedo responder. No dejes de buscar ayuda, no dejes de pedir, no dejes de pedir esta ayuda. ¿De acuerdo? No estás solo. No estás solo en esta situación, estamos todos y de esta situación vamos a salir todos juntos. Todos nos necesitamos y pues bueno, a trabajar mucho con nosotros. Espero que estos tips de trabajo te hayan ayudado a poder, para que puedas trabajar un poco contigo, con tus cuestiones emocionales, con estas cuestiones psicológicas. Y pues bueno, un gusto poder estar aquí con ustedes. No hay tiempo para poder hacer preguntas, pero bueno, agradezco tu tiempo. La conferencia se va a quedar aquí en la página de redes y pues bueno, puedes recurrir a ella en cuanto lo necesites. Fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.